Bueno, vámonos con Libra. A partir del lunes 15 hasta el domingo 31, esta luna nueva con la que iniciamos la semana corresponde en la casa del extranjero, casa 9. Te invita a sembrar nuevos conocimientos. Hablando de membresías y hablando de estudios y hablando de aprendizajes, pues es una luna nueva en Géminis, aprender en la casa 9 filosofías de vida, distintos caminos donde nosotros logramos nutrir nuestra forma de pensar, donde nosotros logramos nutrir también nuestra forma de idealizar y de comunicarnos con el mundo. Entonces, Libra a estudiar. ¿Qué vas a empezar a estudiar a partir del lunes hasta el domingo? I don't know, pero ustedes lo deben hacer. Sería genial que se animen con algo que a ustedes les guste. Y con aquello de que les guste, recuerde Libra que su planeta regente es Venus y hoy sábado 13 de junio, Venus acaba de ingresar al signo de Leo, empoderándolos en la casa 11, grupos, empoderándolos para que ustedes a través de los demás puedan hacer un efecto en este caso de aprecio, de autoestima. Venus, donde va pasando, va dejando valor. Claro, si Venus está en la casa 11, pone un punto de reflejo sobre los demás, pero como está en el signo de Leo, hace una referencia acerca de su Sol en Libra. Si eres ascendente, Sol o Luna Libra, es momento de brillar a través de los grupos y en esa interfaz, en ese compartir ideas con otros, que es lo que te está pidiendo la Luna Nueva también en Géminis, en la casa 9, en esa dinámica de estarse relacionando con los demás, te das cuenta que hay otros que tienen una historia parecida, similar. Venus en Leo. Ah, aquí encuentro otra persona que le pasa lo mismo, que está buscando lo mismo. Libra, como ustedes son un signo donde el mejor lugar en el que pueden estar es compartiendo con el otro, pues qué mejor que obedecer a Venus en Leo, que los lleva a tener un brillo de autenticidad y ser muy genuinos, porque eso es lo que tiene la casa 11, de mira, yo lo hago así, yo hablo así, y de aprendizaje. Entonces, si hay por ahí ascendentes, soles, luna, libra, aprovechen esa Venus. Y tal parece que la vida está diciendo trabajar con los demás. Ahí ustedes van a encontrar grandes reflexiones, grandes insights que les pueda, en este caso, permitir crecer. Hay un punto fuerte que no hemos hablado de Libra, pero que vale la pena tomarlo en cuenta, y es Saturno. No he mencionado a Saturno en los signos anteriores, pero aquí lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque Saturno ya se separó bastantes grados de Neptuno. Al principio decíamos Saturno y Neptuno en conjunción en el grado cero o los primeros grados de Aries, pero ya está en este caso en el grado 13 de Aries. ¿Qué quiere decir? Que aquí Saturno está como más legal. Saturno en la casa 7 es una gran facilidad porque es una casa donde a Saturno le gusta estar. Podríamos decir que no es su casa 10 de domicilio, pero cuando Saturno está en la 7 sí le da cierto grado de lealtad. Los contratos, las alianzas, como que cada cosita marcado y si algo se modificó, cuál es el otro sí que vamos a hacer a esta relación, cómo lo vamos a acomodar. Aprovecha Libra que tienes en una muy buena posición de exigencia. Esto no es malo. Quitemos la palabra, ay, Saturno en Aries, en la casa 7 me voy a divorciar, se va a separar, me va a pasar esto, me va a pasar lo otro. No. Saturno lo que está haciendo ahí es como una voz, un llamado en Aries de autoridad. Esto funciona, esto no funciona, esto se debe tener esta relación. ¿Qué te aporta esta relación? Y viceversa, porque al estar en la casa 7, ten en cuenta, Libra, que es la casa 7 que representa al otro, pero que es la casa 7 que es tuya, porque estamos analizando a Libra. Entonces, a veces creemos que es que la casa 7 es del otro y se queda en el otro y pues que el otro diga. Sí, es el punto de referencia para analizar la posición del otro, pero el otro frente a mi yo, Libra ascendente. O sea, hay mucho que puedes hacer con ese Saturno en Aries que habla de lo que yo sí puedo marcar, límites en relaciones, lo que yo sí puedo cortar, relaciones sanas, insanas, etcétera. Como que ahí ser muy, como que dividir, ¿no? Saturno se vuelve ahí como, bueno, ¿esto va a seguir así? ¿O cómo lo vamos a manejar? Recuerden que Saturno es el planeta, el último planeta personal, social, ¿sí? Desde que tomamos la Luna, el Sol, etcétera, Mercurio, Venus, Júpiter, Saturno es el último. Y Saturno es el que marca la diferencia o el límite entre los planetas transpersonales. Entonces, cuando Saturno empieza a regular nuestra vida en el eje del 7 para ti, Libra, está diciendo qué sí pasa y qué no pasa, y de acuerdo a eso, de acuerdo a esa auditoría que tú mismo hagas acerca de tu mundo, de cómo me estoy relacionando con los demás,
De acuerdo a eso, Saturno le da informe a Urano, Neptuno, Plutón. Entonces, para que la olla express en ciertas relaciones no plutonice, no totiee, no uranice, no lleguen cambios drásticos, por lo menos que yo no sepa de dónde, ni tampoco me neptunice, ¿sí? La palabra, tampoco me neptunice Libra, en otras relaciones, regulación. Esto está interesante. Si eres de signo Libra, Sol ascendente, hay que mirar el mundo de las relaciones, cómo está. Claro, esto al compás de la carta personal, pues obviamente que va a tener un tinte diferente, obviamente vamos a analizarlo ya más hacia la carta de la persona en sí, pero ahí vale la pena como colocar la lupa, como estar colocando el ojo de cómo se va a manifestar, en este caso para ustedes los Libra. ¿Hay Libras, maestro? Me dejaste pensando. Sí, por eso dije es un tema que vale la pena tocarlo, porque en los últimos horóscopos no hemos hablado mucho de Saturno por cada uno. ¿M? Y Saturno no está de vacaciones, está en el grado 13 de Aries y para ustedes los Libra, pues esta es una posición de mucho compromiso, de mucho análisis y de mucho, la palabra aquí que me gusta utilizar ah, es como darle forma, pero definir. Esa es la palabra. Definir relaciones, concretar. ¿De qué se define esta relación? Algo así. Dicen por aquí en TikTok, maestro, muchas gracias, muy claro el mensaje. Bueno, ahora ponerlo en práctica, dice. Sí, la parte más tensa, ¿no? Ponerlo en práctica.